Bien, buenos días. Vamos a orar por la palabra. Señor, gracias por este momento. Jesús, Dios mío, gracias por tu presencia, Señor. Dios mío, gracias porque podemos estar aquí. Dios mío, recibiendo de ti, Jesús. Dios mío, queremos escucharte a ti solamente, Señor. Venimos necesitados, Dios mío, venimos con hambre, con sed. Venimos, Señor, vacíos, Dios mío, pidiéndote tu llenura de espíritu, bendito Dios, que queremos ser como tú, Señor. Dios mío, revélanos tu palabra, háblanos, Dios mío. Señor, que tu espíritu sea el que nos alimente, Jesús. Y gracias, Señor, gracias por todo, Señor. Gracias sobre todo por tu misericordia, tu amor, tu bondad, tu perdón sobre nuestras vidas, Dios mío. ¿Quién como tú, Señor? No hay nadie como tú. No hay persona, no hay hombre, no hay ser que sea igualable como tú, Jesús. Nosotros recordamos, Señor, tu obra en nuestra vida, tus milagros, Dios mío, y te reconocemos como el único, como el gran Dios hoy, como el poderoso, Señor. Gracias por tu amor, Dios mío, sobre nuestras vidas. Hoy queremos recibir ese amor, Dios mío. Hoy queremos recibir, Señor, esa misericordia, Señor. Hoy queremos, Señor, recibir, Señor, el quien tú eres, bendito Dios, Señor. Por eso que tu palabra sea recibida conforme a tu misericordia, Señor. Que la palabra sea alimentada en nuestro alma, Señor, conforme a tu amor, Dios mío. Y que la recibamos con gozo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Buenos días. La verdad que es una causa buena la de una madre, y yo creo que sería bueno de que todos juntos apoyásemos esa causa. Afuera hay una mesa de información para poder firmar, poder poner nuestra firma y bueno, ayudar pues a una hermana. Amén. Vamos a leer la palabra en 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Y bueno, el Señor en estos días me está hablando de una misma cosa, y esa misma cosa es la que hoy también quiero compartir. El viernes tuvimos aquí vigilia. Empecemos a las 11:30 de la noche y habría 20 personas, no había más. Pues bueno, animaros a que hay que participar de las vigilias, de las actividades. Somos muy prontos a decir que no hay, que falta, pero cuando realmente las hay, no participamos. Y realmente, pues oye, cuando uno viene y ve tan poca gente, no importa, puesto que realmente lo que uno viene es a recibir de Dios, pero qué bueno es que haya, pues bueno, lo máximo posible de personas, ¿no es así? Porque todos estamos necesitados, amén. Y bueno, el Señor me llevaba esta semana, ¿no? Pues bueno, a tener una relación un poco más especial con el Señor, ¿no? Un poco como aquel que dice a renovar mis votos, mis pactos, mi compromiso con el Señor. Y el pacto que el Señor me renovaba era pues buscarle a Él, de su palabra, de la oración, pero sobre todo tener el corazón que el Señor quiere que tengamos. Amén. Y el corazón que Dios quiere que tengamos es su corazón, puesto que Dios reside en nuestras vidas, su Espíritu Santo el que reside en nosotros, y el Espíritu del Señor es completo, ¿no? Es para todo. Utilizamos la palabra y utilizamos al Señor, y sobre todo el Espíritu de Dios que esté con nosotros con todas las cosas, ¿no? No solamente para ciertas cosas, sino tiene que ser para cualquier cosa que hagamos en nuestra vida, puesto que nosotros reconocemos que es Él el que está en nosotros, ¿no es así? Pero yo compartía el otro día, ¿no?, sobre las primeras bases, porque una casa bien edificada primeramente tiene que tener una buena base. Así lo dice la palabra de Dios, ¿no? Si no tenemos un fundamento que sea esa roca que es Cristo Jesús, si no tenemos un fundamento que son una base, unos cimientos bien, se puede decir, bien robustos, bien consolidados para poder edificar ahí pues una buena casa, una gran casa, ¿no?, que es nuestra vida, el crecimiento en nuestra vida. Y esa primera base que es Jesús, pues es Él, y es conforme a Jesús era. Y para eso lo tenemos en el Evangelio, ¿no?
quién era Jesús, cuál era su ministerio, qué fue lo que hizo, pero sobre todo lo que hizo parte de una raíz, ¿no? Y es el Espíritu de Dios. Y es esas bases, ¿no? Yo compartía mucho sobre el corazón que Jesús tenía. Y Jesús tenía un corazón de amor. Amén. Y dice que el amor que Jesús tenía no era un amor conocido en el mundo, puesto que ese amor no existe o no existía en el mundo y aún no existe. Ese amor existe quien lleva el Espíritu de Jesús. Es un amor incondicional, un amor perfecto. Leemos, ¿no?, lo que es el amor, ¿no? Sufrido, el amor todo lo puede, todo lo soporta, el amor es para con todo. Y dice la palabra incluso que Dios es amor. Y si no hay amor, no existe Dios o no está Dios en nosotros. Amén. Esa es una base. La otra base fuerte es la compasión de Cristo, ¿no? El amor de Jesús, la misericordia de Jesús. Y yo pienso que son bases que tienen que ser fuertes en el hombre de Dios, en la mujer de Dios. Cada uno se nos caracteriza pues por lo que hemos sido llamados y buscamos cuál es la voluntad de Dios sobre nosotros. Unos evangelistas, otros predicadores, todos al servicio, ¿no es así? Otros a distintos ministerios que hay en la misma iglesia y bueno, fuera de la iglesia también, ¿no? Pero todos tienen que estar fundamentados en el corazón de Cristo. Y el corazón de Jesús, sobre todas las cosas, era un corazón de amor, compasivo, el cual chocaba frontalmente incluso con la ley. Pero Jesús dijo que Él no vino a incumplir la ley, al revés. Él vino a cumplirla y a derramar su gracia, para que con esa gracia pudiéramos cumplir la ley de los profetas, la ley de Dios. Amén. Y se cumple la ley, pero la ley siempre tiene que estar sazonada, pues con esos fundamentos que son amor, misericordia, piedad, compasión, los cuales no deben de faltar en el cristiano, en el Hijo de Dios. Amén. Yo quisiera compartir unos versículos que Dios me daba ayer, y vienen en 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Y dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Y ayer me paraba yo en este mensaje, ¿no?, que Dios me daba ahí. Y bueno, vemos a David como le llega un tiempo, en esta palabra un tiempo se puede decir de tranquilidad, un tiempo donde la mayoría de sus batallas ya se habían cumplido, había sido coronado rey, había, la promesa de Dios que tenía con él de que iba a ser rey, de que iba a reinar, pues ya se la había cumplido. Si nos volvemos un poquito más atrás, pues vemos cómo David, tuvo esos ataques tremendos de Saúl, por envidia, por celos, donde David fue íntegro, donde fue una persona que da enseñanza, ¿no?, de no tocar a un escogido de Dios, incluso aunque estuviera en pecado. David ya es proclamado, ya es coronado, ya tiene su trono, ya tiene su lugar, y lo único que le queda es reinar. Pero David en esos primeros momentos empieza a darse cuenta de que no quiere olvidarse de sus principios, no quiere olvidarse de sus compromisos, de sus pactos. David, cuando empieza a reinar, lo primero que empieza es a reinar como debe de ser, como Dios quiere que reinemos, ¿no? Teniendo misericordia, acordándose de lo más necesitado.
no olvidándose sobre todo de sus promesas. Amén. Dice que David, conforme empezó, rápidamente se le vino a la mente el buscar si había quedado alguien, algún descendiente de Jonatán, si había alguna persona que quedaba de la familia de Jonatán, de la familia de Saúl. La familia de Saúl quedó totalmente destruida. Todos sabemos por qué, ¿no? Por apartarse de las cosas de Dios, porque vino, pues bueno, esa maldición que vino sobre su vida, pues por no bendecir, por no honrar. La familia de Saúl fue totalmente, pues, como aquel que dice, maldecida, rota, incluso apartada, marginada de lo que era el pueblo. Pero David, siendo el rey, dio enseñanza. Y lo primero que quiso hacer fue preguntar si había quedado alguien. Vamos a volvernos a 1 de Samuel, capítulo 20, para un poco entrar en conocimiento de lo que estamos compartiendo. 1 de Samuel 20, versículo 14. Aquí comienza la amistad de David y Jonatán, una amistad inseparable, una amistad donde David era perseguido por el padre, ¿no?, de Jonatán, y donde Jonatán ve y reconoce que este es el escogido de Dios, y aún así mira solamente lo que son las cosas de Dios y defiende, cubre, ¿no?, establece esa amistad en la cual pues es ayudado, ¿no?, David. Versículo 14 dice: y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque la amaba, pues la amaba como a sí mismo. Amén. Jonatán le dice: yo te voy a ayudar, yo te voy a echar una mano, yo te voy a bendecir, pero sí te pido que nunca te olvides, ¿no? Jonatán estaba quizás viendo el futuro, ¿no?, lo que iba a suceder. Estaba viendo que todo era un caos, iba para mal, y le pide a David que tuviera misericordia sobre su casa. Yo sé que las cosas van mal, sé que todo esto va a acabar mal, puesto que mi padre está haciendo lo contrario de la voluntad de Dios, y sí te pido que no te olvides de tener misericordia sobre alguno de los míos. Amén. David no se olvidó. No sé cuánto tiempo pasó desde este pasaje al pasaje que estamos leyendo, pero David lo primero que tuvo presente fueron sus votos, sus promesas, sus pactos, sus compromisos. Y a veces cuando avanzamos en la obra o avanzamos en los caminos del Señor, como que se nos olvidan nuestros pactos, nuestros compromisos. A veces las promesas que hemos hecho, y bueno, hacemos mucho tipo de promesa, mucho tipo de pacto, mucho tipo de compromiso. No te preocupes, yo lo haré, yo iré. No te preocupes, confía en mí que no me olvidaré de ti. Nos olvidamos muchas veces. Somos olvidadizos. Quizás porque tenemos muchas cosas en nuestra mente, ¿no? Tenemos muchos pensamientos, y dentro de esos pensamientos hay prioridades y hay cosas secundarias. Y a veces se nos olvida, ¿no?, el bien que nos haya hecho otra persona sobre nosotros. Pero yo, lo primero que no quiero olvidarme no son de mis pactos que yo ya he hecho con el Señor. Amén. Y los primeros pactos que son del hombre con Dios es servirle, cumplir su promesa, cumplir su palabra, hacer su voluntad. Cuando uno empieza a crecer y empieza, pues bueno, a avanzar en años en la obra, pues hay un crecimiento espiritual, hay un crecimiento también, se puede decir, en el cargo, en el ministerio. David era un pastorcito, era algo insignificante, era el menor de su familia, pero David llegó a ser el gran rey, el mejor rey que hubo, el rey que ganó todas las batallas. Cuando David pasaba por las calles, por las avenidas de Sion, dice que todo el mundo le aclamaba, ¿no? Ay, amigo, cuando sucede eso se nos sube a la cabeza, ¿no? Y muchas veces nos olvidamos de dónde venimos, nos olvidamos quiénes somos, ¿no es así? Y muchos tropezamos. Saúl tropezó por eso. Y si miramos en la palabra de Dios, hay muchas personas que
su ego creció, se envaneció y cayeron. Y la palabra de Dios dice que el que esté firme, mire de que no caiga, ¿no? Y dice que antes de la caída viene la altivez. ¿La altivez qué es? Pues creernos más de lo que somos, teniendo más estima de la que debemos de tener. Pero yo me acerco más y quiero decir también, la altivez es olvidarnos de la bajeza de la que fuimos sacados. Amén. Y olvidarnos de lo que recibimos, y olvidarnos de lo que éramos antes, y olvidarnos de qué fue lo que nos hizo que estemos ahora donde estamos o que seamos lo que somos. Y muchos de nosotros decimos, no, yo soy porque yo me lo he ganado. O bueno, nosotros siendo cristianos reconocemos y sabemos que fue Él, que fue Jesús, el que con su mano poderosa, con su obra, con su autoridad, hizo la obra sobre nosotros. Pero ¿cuál fue el ingrediente principal que utilizó Jesús para que tú y yo hoy podamos estar aquí? Misericordia. Y la misericordia se puede interpretar de muchas maneras, pero la misericordia es lo que más caracterizaba a Jesús y lo que más debe de caracterizarnos a nosotros. Misericordia, compasión. Y la misericordia es, bueno, ver la necesidad del que está cerca de ti, ver la enfermedad, ver lo que necesita y darte a ello. Intentar pensar el qué puedes hacer por ayudar a esa persona, sanar a esa persona. Y puedes, puesto que el Espíritu de Dios está en ti. Amén. La misericordia de Jesús que tuvo sobre nosotros. Misericordia son ojos de amor. Es ver a las personas, como dice la palabra, como estimándolas a mayores que a nosotros mismos. Cuando crecemos nos estimamos a nosotros mismos como mayores a, y parece que nosotros tenemos el derecho a que la gente venga a nosotros, pues bueno, con esa acción de reverencia, porque somos reyes, dice la palabra de Dios. Somos real sacerdocio. David era real sacerdocio, era el gran rey, pero David no se lo olvidó. La primera cosa que empezó en su mandato fue buscar a qué descendiente había quedado de la casa de David. Amén. Dice el versículo 2, ¿no? Volvemos a 2 de Samuel 9. Había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese. Y David y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Ay, amigo, el otro día yo compartía en un devocional el pasaje de Lázaro, de la muerte de Lázaro, y hacía hincapié en el pasaje donde dice que Marta y María enviaron decir a Jesús, al que tú amas, tu amado Lázaro está muy enfermo. Y nosotros somos enviados de Dios. Nosotros somos esos canales de bendición. Nosotros no somos ni el alfa ni el omega. El alfa y el omega es Dios, es Cristo, amén. Nosotros somos ese camino entre el alfa y el omega. Nosotros somos ese tiempo en el que estamos, en el que vivimos en este mundo, que pensamos que el mundo corre alrededor nuestro y que nosotros somos lo imprescindible y somos el centro. No es así. Nosotros somos pasajeros y nosotros somos en este tiempo enviados, discípulos. Somos los que llevamos esa carga, somos los que llevamos la palabra de Dios, ¿no es así? Y nosotros somos los enviados, los mensajeros. El mensajero lleva un mensaje, lleva una palabra, lleva una carta, lleva un fin. Y yo compartí el otro día de que hubo unos enviados que fueron a Jesús a decir, el que amas está enfermo. Yo le daba le daba explicación a esa palabra, ¿no? Y decía que a veces los enviados vamos con ese dardo, ¿no? Pues fíjate que está enfermo, que está mal, él se lo merece, tú que eres autoridad, toma cuenta de él, tú sabes lo que tienes que hacer con él. Y no miramos con ojos de misericordia, miramos con ojos de juez, miramos con ojos a veces incluso hasta de verdugos. Nosotros somos los que enjuiciamos, pero realmente nosotros tenemos que ser buenos elocuentes mediadores, que sirvamos a Jesús, a los que están enfermos, a los que están necesitados, pero para eso tenemos que estar llenos de misericordia, como Jesús estaba. Amén. De no mirar el porqué, no mirar la situación de quién es, no mirar si tiene dinero, si no tiene dinero, no ver si realmente alguien me está mirando para poder ayudarle, y si alguien me mira rápidamente soy el más dado para ayudar, sino que sin mirar nada a cambio, sino solamente lleno de misericordia, voy a llevar
y voy a ser el enviado para llevar a los pies de Cristo, para ser sanado, para ser transformado y para que reciba el milagro de Jesús. Amén. ¿Me entendéis? Compartía esa palabra, pero hoy también el Señor me hablaba de lo mismo y hablaba de Siba. Siba era, pues bueno, una persona de la casa de Saúl, pero él sabía, él conocía, no se cayó. El rey dio una pregunta y dijo: ¿quién queda de la casa de Jonatán que yo pueda dar misericordia, amor, compasión? Y dice que Siba fue el único que dijo: yo conozco, yo sé. Yo pienso que nosotros muchas veces pensamos que Jerusalén, Israel, la casa de Dios, ¿no? El pueblo de Dios era como Madrid. No, era muy pequeño. Incluso ahora, cuando vas a Israel, vas a Jerusalén, la ciudad de David era muy pequeña. Todos se conocían. Allí todos sabían de quién. Y cuánto más un hijo de descendencia real, como era el hijo de Jonatán. Amén. Pero solamente Siba fue el que dijo: tiene importancia. Cuando el rey está preguntando y está llamando quién es y quiere derramar misericordia, sea quien sea, voy a llevarle a él. Hermanos, y podemos poner una comparación, ¿no? De que a qué vino Jesús al mundo. Jesús no vino a sanar al que no necesitaba sanación. Jesús vino al mundo a sanar al enfermo, ¿no es así? Jesús vino a fijarse en el más insignificante que hay en la tierra. Y ese era yo. No sé si tú te consideras igual. Jesús vino como Dios vino a decirle a Jacob, ¿no? Gusano, ¿no? Yo te escogí a ti, ¿no? Le dice hasta la palabra gusano, ¿no? Como diciendo, el gusano es lo más minúsculo, lo más desechado, lo que nadie quiere. Pero Jesús vino a eso. A Jesús, cuando fue a escoger a este publicano que estaba en el banco de los publicanos, y cuando lo escogió, ¿no? Dice que todos le dijeron: ¿pero por qué va si él es un pecador? Y Jesús habló, ¿no? Y él dijo: yo no vine a sanar a los que no necesitan, yo vine a sanar y a traer misericordia a los que están enfermos. Amén. Y ese corazón es el que tenemos que tener, hermano. No sé si lo tienes, no sé si lo has sentido, pero el Señor no quiere que seas un simple cristiano. Quiere que seas un hijo de Dios, un enviado, un llevador del Espíritu de Dios, que sobre todas las cosas puede ser un buen arquitecto, un buen médico, puede ser un buen pastor, puede ser el mejor, qué sé yo, del ministerio que Dios haya puesto en tus manos. Pero sobre todas las cosas puede ser el mejor rey, porque Dios te va a coronar. Pero nunca te olvides de tener misericordia en tu corazón. Amén. De tener esa compasión que Jesús tuvo por nosotros. Y fíjate que el que había era una persona que estaba lisiada de los pies. Era lo más insignificante, lo más desechado. En aquellos tiempos, los que tenían una minusvalía física, los que tenían una enfermedad puede ser infecciosa, como podía ser la lepra o qué sé yo, cosas así, eran desechados, eran marginados, eran sacados y eran llevados a las afueras de lo que era la muralla, se puede decir, de Jerusalén o de la casa de Israel. Y eran desechados, era lo más olvidado. Pero Jesús pone sus ojos sobre los marginados. El Señor pone su mirada sobre todas las cosas, sobre el más marginado. Porque dice la palabra que yo escogí lo vil y menospreciado de este mundo. Y nosotros no tenemos que tener la mirada de este mundo, hermanos. Muchas veces seguimos teniendo esa mirada. Y muchas veces no vemos a nuestra derecha y nuestra izquierda al que está lisiado de pies, al que está enfermo con lepra. Tenemos una altivez en nuestra vida que vamos en la nube y no realmente vemos el lamento del necesitado. Y yo el otro día compartía de que muchos misioneros nos hemos ido a África y nuestro corazón se ha quebrantado, ¿no? Esa dureza, ese callo que hay en nuestro corazón se ha roto cuando hemos visto esa miseria, esos lamentos, esos lloros, esas angustias, esas aflicciones. ¿Cómo no? Cualquiera las escucha porque las tienes. Pero hermano, es que en España ya lo tenemos. Es que hay necesitados al lado nuestro, hermano. Es que hay lisiados de pies, hay personas marginadas que están muriendo física y cuanto más espiritualmente.
y que el pueblo de Dios sigue parado en su casa adornada, artesonada, como dice la palabra de Dios, ¿no? La casa de Dios está vacía, pero la vuestra está bien artesonada. Buenas predicaciones por YouTube, por no sé qué. Venga a envanecerme y venga a engrosarme con la palabra, y venga palabra. Y venga el recordar y el memorizar este versículo para cuando llegue con la congregación, pues dárselo para que todos lo sepan y todos me aplaudan. Pero Jesús decía: misericordia quiero y no sacrificio. Yo quiero misericordia. Yo quiero acción, actividad. Yo quiero que os remanguéis los puños y que tengáis manos en la obra. Y manos en la obra no es simplemente el natural. Mano a la obra es las obras que yo hacía, las obras de misericordia, las que quiero. A Jesús le dijeron, ¿no? Y Jesús dijo: yo estuve en medio de vosotros. Y dijeron: Jesús, no te vimos. Y me dice: sí, puesto que el que estaba preso era yo, el que estaba en el hospital era yo. Y cuando estaba enfermo no me visitasteis, y cuando estaba preso no me fuisteis a ver. Porque realmente yo me muevo donde hay miseria, para que ahí sea manifestada la misericordia de Dios. Amén. Para que haya corazones como el que yo tuve, que siendo rey, siendo Dios, me hice hombre para morir por ti y por mí. Para que siendo lo más gestuoso, siendo lo que todo el mundo esperaba, yo vine, yo soy. Pero yo quise nacer en lo más profundo de la tierra. Cuando yo fui a Israel me dejó muy impactado, ¿no? Dijeron: supuestamente Jesús nació por este lugar, ¿no? El otro día pusimos un pesebre y todo, pero supuestamente parece ser que Jesús nació en este lugar. Y el lugar donde nació es el nivel más bajo de la tierra. No sé cuántos metros más bajo del nivel del mar. Allí no hay nada. Cerca incluso del mar muerto. Allí no hay nada, pero allí nació el Hijo de Dios, el Mesías, el Rey. Un símbolo de humildad, de bajeza, pero sobre todo para empezar a sacar ese tesoro, ese diamante que es la misericordia. Amén. Hermanos, y yo pienso que el pueblo de Dios tiene que ser zarandeado. Yo pienso que la grosura de ser quitada de nuestros corazones. La grosura es lo que hemos añadido de más a nuestra vida, Cuando uno come de más, engorda y se llena de grasas y ya no se mueve, ya está solamente a comer y a sentarse y a recibir y ya está. Pero la palabra de Dios dice que lo que recibamos de gracia, démoslo de gracia. ¿Y qué has recibido de gracia, hermano? ¿Qué es lo que hemos recibido de gracia? Hemos recibido misericordia, que no falte la misericordia. David en el Salmo dice que nuevas son tus misericordias cada día, que sobreabunde la misericordia en mi vida. Decía un rey, el cual tenía a sus pies pues todo un reinado, pero pedía misericordia y misericordia para su vida. Misericordia es: mírame con ojos de amor, que no se aparte de ti, de mí, tu espíritu, que no haya nada, como decía el Salmo 51, crea en mí un corazón limpio y recto, para que tu presencia no sea parte de mi corazón, que esté cerca de mí. Pero el Señor nos llama y llama a su pueblo, porque el otro día yo compartía: Dios puede hacer las cosas de mil maneras. Puede venir hoy y con un chasquido de dedos puede cambiar el hambre, puede cambiar la injusticia que hay en este mundo. ¿No puede hacerlo el Señor? ¿Sí o no? Claro que puede hacerlo. Si no lo crees, no sé qué haces aquí. Pero el Señor lo que quiso hacer fue su plan, y es que tú seas partícipe. No es que seas imprescindible, pero que sí seas partícipe de la obra de Dios. Y Dios derramó sobre ti todo su amor y toda su gracia, toda esa misericordia que en el mundo nadie la conoce, donde el mundo está envanecido y a lo mejor hacen obras por sí mismo, porque tienen dinero, pueden hacer lo que sea, pero cuánto más hay un grado de misericordia, ¿no?, en el cual es perdón, es amor, es compasión y es piedad. Amén. Y dice la palabra de Dios, ¿no?, en el versículo 4: entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Buscando ayer la palabra, dice que Maquir significa vendido, significa pecado. Y persona que no tiene misericordia anda en pecado. Quien no ha recibido misericordia
anda en oscuridad, anda perdido. Quien no ha recibido la misericordia de Dios, pues sigue en sus pecados, sigue en la oscuridad, sigue marginado, sigue en la aldea allí perdido. Nosotros podemos llevar palabra a los sitios necesitados, podemos llevar palabra o podemos llevar, a esos lugares donde vemos personas que lo necesitan. Pero las personas no necesitan palabra, las personas necesitan misericordia, amor, compasión, oración. Eso que cuando tú lo ves te das cuenta de que no hay en ningún sitio, y eso es lo que te quebranta el corazón y te hace, pues como el otro día compartíamos, llorar con el que llora, gozarse con el que se goza, visitar los hospitales y llorar con el que está pasándolo mal, y ponerte de rodillas allí con él y ungirle con tu oración, ungirle con ese corazón de amor. Y no lo hacemos. Nos preparamos más en crecer yo, en ser yo, en que Dios me edifique a mí, en que haga en mí, Señor, haz en mí acabe en mí lo que has empezado, acabe en mí, que sea levantado y sea reconocido. Señor, lo que quiere crear en nosotros es un corazón de misericordia, de amor. Amén. Maquir significa vendido en pecado. Le trajeron a la casa del pecado. Jesús visitaba a los pecadores, los fariseos, los hipócritas. ¿Qué haces con los predicadores? ¿Qué haces con los pecadores? Y Jesús les callaba, le decía, para eso vine, para bajarme a la casa del pecador, para bajar a la casa del enfermo, para sanarles, para ungirles y para hacer la obra de Dios. Amén. Para traer la luz entre las tinieblas. Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos esa luz que no puede estar escondida bajo la mesa, sino es una luz que está encima de la mesa. Hay mucha oscuridad. Compartimos de que hay mucha oscuridad en muchos lugares de Madrid, en muchos lugares de donde vivimos. Y esa luz la tenemos guardada en nuestra casa, en nuestra habitación. Por la noche la sacamos afuera, y damos luz, ¿no?, a nosotros y a lo que hay. Pero esa luz siempre tenemos que llevarla afuera. Y esa luz es amor. Esa luz es autoridad de Dios, unción de Dios. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Mandó ir a recoger a este hombre que estaba apartado. Cuando yo estuve en Israel me contaron de que estaba la casa de la ciudad de David, Jerusalén, cerca de lo que es la actual Jerusalén. Estaba todo rodeado de murallas. Esas murallas eran donde defendían del enemigo, pero también sacaban fuera a los que eran marginados. Los samaritanos, los que no tenían, pues, por herencia ser hijos de Dios, los enfermos, leprosos, todos eran sacados. Nos metimos en unas grutas muy pequeñitas, donde dicen que era por donde pasaban. En sus tiempos no me acuerdo bien, en sus tiempos fueron cavadas para poder entrar en Israel, para poder ser liberado de los enemigos que eran con los filisteos. No me acuerdo de qué rey fue el que lo hizo, pero dice que por ese lugar entraban los leprosos de noche, los marginados, los que no tenían nada, los que eran desahuciados. Pero Jesús no vino a hacer acepción de personas. Jesús no vino a poner muro ni contramuro contra el marginado. Jesús lo que vino es a que rompiéramos esa barrera y en nuestro corazón se rompieran todas las durezas y nuestro corazón fuera siempre dado para darnos por el necesitado. Amén. El otro día yo compartí y decía, ¿qué obras estamos haciendo? ¿Qué obras de misericordia estamos haciendo, hermanos? ¿Qué obra de misericordia haces? Te quiero preguntar hoy. ¿Eres un buen hombre del ministerio de Dios? El ministerio que Dios te ha puesto en tu mano lo haces perfecto. No quiero decir cuál, pero en lo que ha puesto en tus manos eres bueno. Pero Dios no te ha llamado para ese ministerio. Dios te ha llamado para hacer las primeras obras. Y esas son las primeras obras que no nos debemos de olvidar. Amén. Mateo 9:13.
Lo compartíamos antes, cuando Jesús llama a Mateo. Versículo 12 dice: al oír esto Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino he venido a llamar pecadores al arrepentimiento. Amén. Hacemos muchos sacrificios. La verdad que nos sacrificamos en muchas cosas. Nos sacrificamos en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas. Nos sacrificamos en el ministerio. Si hace falta echar alguna hora más, la echamos. Pero en los ministerios naturales, en los ministerios de culto, en los ministerios de iglesia. Pero Jesús realmente buscaba unos ministerios principales, que son los que vuelvo a decir, y son los ministerios de misericordia. ¿De qué vale que seas un llamado al ministerio si después no tienes amor en tu corazón? La gente te reconoce porque no tienes ese amor de ser compasivo. Compartía en Colosenses de que nos habla el Señor de que nos vistamos del nuevo hombre, ¿no? Y vestirse del nuevo hombre dice que vestíos con esas vestiduras santas de Dios, las cuales son santas, de amor, amadas, pero dice que sean de entrañables misericordia, misericordiosos. De que la misericordia sobre todo abunde en nosotros. De que ese vestido que tenemos nosotros, que es de preparación, porque Dios nos perfecciona y buscamos la santidad, buscamos la limpieza, sobre todas las cosas seamos de entrañable misericordia. Que la misericordia de tener un corazón blando, de carne, sensible a cualquier preocupación de un hermano, a cualquier necesidad que tenga un hermano, rápidamente estar ahí, cubrirla, sofocarla. Eso llena al necesitado. Eso le hace llenarse al necesitado, ¿no? El poder orar por él, el poder estar junto a él. Amén. Y tenemos que dejarnos de tantos sacrificios, de tantas reverencias, y más de tener ojos de misericordia. Yo pienso que el mundo está necesitado de misericordia y está sobrado de sacrificios, está sobrado de intentar hacer acciones si esas acciones no están llenas de la misericordia de Dios. Amén. Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ay, amigo, cuando gastamos de lo que Dios nos da, Dios nos provee y Dios nos lo multiplica. Dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ay, amigo, hay un dicho que dice que hoy por ti, mañana por mí, ¿no es así? Y a veces se nos olvida y pensamos que no vamos a bajar, sino siempre vamos a estar ahí. Más adelante, en lo que hemos leído de 2 de Samuel, vinieron tiempos difíciles sobre David. Su familia, sus hijos se le rebelaron. Dice que Absalón quiso, pues destronarlo de una manera injusta. Creó un buen ejército, fingiendo pues de una misericordia, fingiendo de una ternura sobre el pueblo. La mayoría del pueblo se hizo con Absalón y fueron a pelear contra David. La verdad que David siempre durante su vida tuvo pues esos ataques. Dice que David tuvo que cerrar fronteras, casi exiliarse, esconderse. Casi todo el pueblo se le puso en contra de David. Pero hay, amigo, dice la palabra de Dios que hubo una persona, y fue que hemos leído. Dice que fue el que recibió misericordia, el que le suministraba los alimentos y las provisiones a David y a los que estaban refugiados y escondidos del ataque de Absalón. Amén. La verdad que nosotros nunca tenemos que hacer por nada cambio, sino la misericordia de nosotros tiene que ser dada sin nada cambio. La misericordia que nosotros tenemos que tener de ayudar al huérfano, a la viuda, de visitarlos en sus tribulaciones, no es porque tengamos una recompensa, sino primeramente porque nos lo pide nuestro corazón, nos lo pide el corazón lleno del Señor. Amén. Pero, ay, amigo, dice la palabra de Dios que echa tu pan sobre las aguas y volverá. A veces hacemos las cosas con doble intención y nos sale mal, ¿no es así? Pero la palabra de Dios dice que tengas fe, que eches tu pan sobre las aguas,
que bendigas al que no te bendice, que, como decía Jesús, ¿no?, que pongas tu mejilla, ¿no? Si te golpeas en una, ¿qué harás? Poner la otra. Pedro le decía a Jesús, si hubiera un agravio sobre nosotros, dice la palabra que perdonaríamos 7 veces. ¿Lo haríamos así? Y decía Jesús, no 7 veces, sino 70 veces más perdonaríamos. Ese es el corazón de Jesús. Un corazón de perdón, un corazón de amor, un corazón de no tenerlo en guardia, en dureza. No tener un corazón de decir, no, yo soy el escogido, el protegido, por lo tanto lloro por ti y que caiga un rayo sobre ti. Yo he visto profecías de hermanos que vienen a traer profecías, yo qué sé, maquiavélicas. Hermano, de cierto te digo que vas a morir, he visto un luto, he visto no sé qué. Nosotros somos llamados a buenas nuevas. Nosotros somos llamados a tener ojos de amor en todo momento. Y sobre todo con nuestros enemigos. Y a veces incluso dentro de la iglesia, dentro de congregación, dentro del pueblo, tenemos rencillas los unos con los otros. En Colosenses decía de una entrañable misericordia y siempre perdonando los unos con los otros, no teniendo quejas. Y tenemos mucha queja en nuestra vida. Nos quejamos por todo. Y cuando hay queja, falta misericordia. Cuando hay queja es porque nos miramos a nosotros mismos. El que se queja es porque no está de acuerdo con cualquier cosa. Puede ser dirección de una autoridad o puede ser sobre lo que está sucediendo, porque todo viene de parte de Dios, y nos quejamos, nos lamentamos, nos miramos a nosotros mismos, a nuestro ombligo, y no realmente tenemos ese corazón como tenía David y cuanto más como tenía Jesús. Amén. Nunca se halló queja en Jesús, nunca. Y nunca faltó esa llenura de amor y misericordia hacia los demás. Yo pienso que debemos de aprender mucho de ello. Yo no sé de qué quieres aprender, hermano. Yo llevo unos años donde voy creciendo en el Señor y me gusta aprender la palabra y quiero llenarme de ello para poder predicar, poder compartir. Pero muchas veces me olvido de lo principal, que es misericordia, amor, compasión hacia los demás. Y el Señor me tocó en esta semana. Un hermano tuvo un accidente grave. Y los médicos me dijeron que iba a morir. Me dijeron, oye, llama a la familia porque esta persona va a tener una operación grave. El Señor me conmovió de tal manera, pues que estuve quebrantado todo el día. Y en ese quebranto, cuando me quise dar cuenta, me di cuenta de que estaba lleno de Dios. De que Dios me dijo, yo estoy contigo, yo te quiero ver así. Yo no quiero que te pases el día pensando en las cosas que están debajo del cielo, porque todo lo que está debajo del cielo es vanidad. Incluso cualquier obra que hagamos, todo es vanidad, es pasajero. Vanidad es que en cierta manera no es válido. Pero sí te digo que lo que es válido es tener un corazón de misericordia, de orar por el que va a morir, de llorar por el que está llorando. Es bueno llorar. No sé cuánto tiempo llevas sin llorar. A lo mejor me dice, bueno, ayer vi una película y me hinché de llorar. Bien. Todos nos hinchamos de llorar con las películas. Pero yo pienso que el llorar, ¿no? La acción de llorar es por un sentir de un mal de alguien. Cuando ves a alguien mal, tu corazón tiembla y lloras. No, yo soy un hombre, yo no lloro. Yo rápidamente pongo la mano encima y le unjo y no sé qué. David lloró. Jesús lloró, dice la palabra de Dios. Él era autoridad, él era poder, era Dios. Pero la gente que vio a Jesús llorar se quedaron conmovidos y dijeron, esto no lo tiene nadie que se haga hacerse llamar Dios. Porque todo el que se hace llamar Dios está por encima de todas las cosas. No le afectan las cosas. A mí no me afecta nada. Hermano, sí te tiene que afectar. Te tiene que afectar el mal de otros. Te tiene que afectar la enfermedad de los que están al lado tuyo. Te tiene que afectar el más pequeño que está al lado tuyo y necesita cualquier, qué sé yo, lo que necesite. Yo me acuerdo hace años, el otro día lo compartía, y no me pongo por ejemplo,
Pero la gente que me conocen de tiempo, muchos me recuerdan por acciones que haya hecho. Acciones vanas, acciones que bueno, pero acciones que antes no hacía nadie y que en un momento dado tú las has hecho y la gente se ha quedado diciendo esto es especial. Aquí está el Espíritu de Dios. Amén. Y ese es realmente lo especial que quiere Dios de nuestra vida. La sal que habla Dios no es la sal de... Si la sal se queda insípida, lo que le da sabor a la sal es la misericordia. Amén. La luz que somos nosotros es la compasión, es la piedad. Ser piadosos, dice la palabra de Dios. Ser piadosos, tener ese mover en nuestro corazón de decir, ¿quién necesita ayuda? ¿A quién puedo ayudar? El otro día vinieron a llamarme la atención y a decirme, hermano, te despreocupas de esto, te despreocupas de la iglesia, te despreocupas de no sé qué, y no sé qué, y no sé cuánto, y hay que estar más encima. Le dije, mira, en mi casa somos 70 personas. En el Ministerio de Remar somos más de 300 personas. Y yo pienso que ahí damos misericordia. Porque de las personas que están con nosotros, nadie le falta comida. Nadie le falta el sustento. Para mí es más importante cubrir esa situación que venir aquí a darte a ti un estudio bíblico. Tenemos que buscar primeramente esos valores. La Iglesia tiene que buscar primeramente esos valores. Misericordia quiero y no sacrificio. Amén. Mateo 10:7. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Amén. Fíjate lo que dice, sanad enfermos, limpiad leprosos. Ay, amigo. El otro día tenía que dar una exhortación a un chico, un hijo de obrero, porque le daba asco hacer las cosas. Ay, me da asco limpiar esto. Pues cuando tengas que limpiar leprosos, no te va a dar asco, te vas a morir. Y alguno de nosotros se nos dice limpiar leprosos y no limpiamos. Y por dinero sí, limpiamos ancianos y limpiamos esto. Por dinero sí nos comemos nuestro orgullo y hacemos lo que haga falta. Por dinero sí me remango las mangas y hago lo que no quiero hacer. Pero misericordia, amor, por el que no te va a dar dinero. Misericordia, amor, compasión, por el que está lleno de llagas y tienes que desinfectarlas y limpiarlas. Jesús, cuando tuvo el último día de la cena, todos esperaban, todos llegaron con el libro diciendo, Jesús va a morir pronto, vamos a coger todos los apuntes, porque siempre Jesús, mañana seguramente voy a ser crucificado, entonces quiero que apuntéis las últimas cosas que son las más importantes. Todos estaban esperando a esa palabra importante, esa palabra que fuese el final y dijera, este es el fin de todas las cosas. Jesús no hizo eso. Jesús lo que hizo fue ponerse una toalla, coger un lebrillo de agua y limpiarle los pies a cada uno, en un símbolo de servicio, de amor, de misericordia. Así como yo he hecho, así quiero vosotros hagáis con los demás, con el prójimo. Amén. Esa fue la enseñanza principal y final. El amor, el darse. Y fíjate lo que dice la palabra. Dice que qué misión os daré, ¿no? ¿Qué fue a lo que os mando, a lo que os he hecho? Es sanad enfermos con la autoridad de Dios, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste y dad de gracia. Y yo en esta semana me ponía a mirar y decía, bueno, Señor, ¿yo qué he recibido de gracia? Y el Señor me decía, pues mírate, yo lo que he recibido de gracia es mucho perdón en mi vida. Dios me ha perdonado mucho y yo a veces no perdono. A veces soy un juez duro y no tengo perdón. El Señor derramó conmigo la misericordia que nadie tuvo, el amor que nadie en la vida pudo tenerlo, y yo lo doy con dosis reducidas. Hermano, ¿qué te dio Dios de gracia? ¿Qué fue lo principal? ¿Qué fue por lo que tú estás aquí? ¿Qué fue lo que te hizo que tú conocieras los caminos de Dios? ¿Qué fue lo que te hizo conocer al Dios vivo, al verdadero?
pues esa misericordia que hubo sobre ti, ese amor especial que nadie lo dio y que fue tan solamente Jesucristo. Y el Señor te dice: lo que recibiste de gracia, dalo de gracia. Amén. Primera de Timoteo 5, versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Amén. La gente se olvida de la misericordia, de la piedad. La gente se olvida de los principios, de los primeros valores, hermanos. Fíjate lo que dice la palabra, ¿no? Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, ¿no? Si alguno de nosotros tenemos esa descendencia, aprendan estos primero a ser piadosos. Aprendan estos primero a hacer las primeras obras, las obras más importantes que debemos de aprender. Muchos de nosotros queremos que nuestros hijos sean grandes alabanceros, los únicos alabanceros, grandes cantantes para el Señor. Los ponemos en los primeros lugares para que ellos sean reconocidos y para Dios esta alabanza. Rápidamente a nuestros hijos los queremos enseñar en cuantas cosas. En los colegios, que no pierdan el colegio, que no pierdan la actividad, que no pierdan las cosas del mundo. Tú tienes que ser alguien en el mundo, un cristiano, siempre con Dios en tu vida. Pero nos olvidamos de enseñar a nuestros hijos a hacer las primeras obras, a ser piadosos. Y vemos hijos de pastores que son peores que los hijos ricos, egoístas, orgullosos. Vemos hijos de siervos de Dios que no tienen conocimiento ni entendimiento. Son vanos, son vacíos por dentro. ¿Por qué? Porque quizás nosotros mismos no les enseñamos esas obras principales. Quizás porque no nos acompañan o no le hacemos que nos acompañen a que vean cuál es el servicio principal o importante de un cristiano, que es el amor a los demás. Las actividades que hace de servicio a dar misericordia, a dar ese amor. No, hijo, yo creo que seas un buen contable, un buen conductor, que seas un buen carpintero. Lo primero que debemos de enseñar a nuestros hijos es a ser piadosos. Amén. A dar, a servir, a ser como fue nuestro Maestro, que fue Cristo Jesús. Amén. Aleluya. El Señor me hablaba, hermanos, en estos días, de que debemos de renovar nuestros compromisos. Al igual que cuando ya David lo tuvo todo, recibió todo, David no se olvidó de sus pactos, de sus compromisos. David no se olvidó de dónde fue sacado. Y nosotros, hermanos, no debemos de olvidarnos y ser canales de bendición. Recibir de gracia, dar de gracia. No se nos puede olvidar en nuestro corazón, porque son valores, talentos que están ahí, anclados en nuestro corazón. Y no los podemos endurecer, no podemos solaparlos, no podemos dejarlos, no podemos descuidarlos. Son las obras que Dios nos pide. Cuando llegamos delante del Señor no podemos decir: bueno, Señor, yo hice tantos dineros para ti, yo fui un buen vendedor de tus tiendas, yo fui un buen ecónomo, yo fui un hombre fiel. Bien, pero yo lo que te pedí fue primeramente que me hicieras estas obras de misericordia. El otro día yo compartía y decía: bueno, en este año, ¿a cuántas personas hemos llevado a los pies de Cristo? ¿A cuántas personas? Y el rico es muy difícil que entre en el reino de los cielos. El que sí va a entrar es el que está necesitado de la palabra, de amor. ¿Me entendéis? Amén. El otro día, cuando salí del hospital, vi una persona que estaba pidiendo y le di unas monedas. Pero después, yendo en el coche, el Señor me tocó y me dijo: no es así, esa misericordia no quiero. La propina no la quiero. Lo que yo quiero es misericordia de acercarte y decirle quién soy yo. Y de decirle dónde está la puerta para poder recibir, sentarse a la mesa. Amén. David le dijo a este hombre, le dijo: de cierto te digo, de que te saco de tu tierra, te quito el pecado en el nombre de Jesús, yo te limpio, yo te enderezo, y yo lo que sí te quiero decir es que te amo, y a partir de hoy comerás en mi mesa, en la mesa real. Amén.
Parece ser que cuando nosotros entramos a esa mesa ya no entra nadie más. Pero hermano, nosotros somos esa cadena donde después de nosotros han de venir más a sentarse a la mesa de Dios. Eso es misericordia. Amén. Aleluya. Vamos a orar. Gloria a Jesús. Y a pedirle a Dios de que derrame sus frutos, sus talentos. Vamos a tocar una alabanza para un poco sensibilizar y darnos cuenta de que la obra es grande, la obra es mucha. Hablaba con un hermano ahora y hablábamos sobre ser obreros. Y decía a todos, decía no, ¿quién es obrero? ¿Y quién es el obrero del Señor? El que hace la obra de Dios. Amén. Y las obras de Dios son sanar de enfermos, limpiar leprosos, visitar al huérfano, a la viuda en sus tribulaciones, tener un corazón delicado, sensible a la voz de Dios, pero sobre todo al pobre, al menesteroso. Y yo no sé si tú te acuerdas, pero yo me acuerdo de cuando yo estaba perdido. Ay, qué tristeza tenía. Intento de suicidio, totalmente marginado, apartado, todas las puertas cerradas. Yo decía, si alguien me abriera la puerta y me diera una oportunidad, no la desaprovecharía. Incluso hasta los propios seres queridos cierran las puertas y desahucian y dicen, eres un lisiado de pies, eres un leproso, te la has ganado, por lo tanto, muérete. Como le dijo la mujer de Job, ¿no? Maldice a tu Dios y muérete. Pero sigue diciendo la palabra, ¿no? Si tuvieses al lado tuyo un elocuente mediador que te dijese que tu vida antigua se acaba y que empieza una vida nueva, de que hay alguien, hay un Dios que tiene misericordia de ti y que te ama y que te quiere dar una oportunidad. Dice que esa enfermedad desaparecerá y rejuvenecerás y serás como los primeros años, como ese niño que era limpio. Y si tu piel será como la piel de un niño, ¿no? Pero si tuvieses un elocuente mediador que dijese, un elocuente mediador es un ángel que se acercara a ti. Yo una vez compartí sobre los ángeles y dije, nosotros somos ángeles. Y esos ángeles son enviados de Dios, que cuando estás tirado, estás hundido, se acercan a ti y te dicen, levántate, Dios está contigo. Te voy a llevar a los caminos del Señor. Te voy a llevar en un lugar donde nunca se ha escuchado esta palabra. Y es que hay alguien que te quiere, que te ama. Y ese que te ama es Dios. Sí, Dios. Jesús. El que tú has visto crucificado, has visto en un madero durante muchos años y has visto de que nunca ha hecho nada por ti. Pues yo te quiero decir que hay un Dios que es el vivo, que está en mi corazón y el que un día tuvo misericordia de mí. Esa misericordia no se ha gastado y yo hoy quiero dártela a ti y decirte que quiero ser como el buen samaritano. Quiero llevarte al mesón, a la casa de Dios, porque esa promesa la hice con mi Padre. Señor, ayúdame, yo te serviré. Señor, sé conmigo y nunca me apartaré de ti. Apocalipsis dice que yo conozco tus obras y sé que llevas muchos años junto conmigo y me conoces. Y sé que tus enemigos son mis enemigos y que intentas hacer las obras que yo te he pedido. Pero yo hoy te quiero decir a ti, que llevas tantos años, que te estás olvidando del primer amor. El amor de llorar con el que está llorando. El amor de sentirte afectado por los que están sufriendo. Y cerca de ti hay gente que está sufriendo. Y hoy te quiero decir que no seas egoísta, que no te quejes, no te lamentes y que
y que seas mi enviado. Aleluya, Jesús. El Señor te quiere enviar a ti. Aleluya. Aleluya. El Señor quiere utilizarte a ti para hacer esas obras. Obras de misericordia. Obras de amor, obras de compasión, de piedad. No dar una limosna y sentirte recompensado, sino actuar en la miseria. Visita las aldeas, visita donde están los pecadores, donde están las tinieblas, donde están las enfermedades, donde está la lepra. Aleluya. Siéntate ahí y saca con la luz que llevas. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Jesús. Te pedimos perdón, Jesús. Sí, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por llevar tus vestiduras, Señor, vestiduras reales, por ser tus escogidos, por ser tus príncipes, Dios mío, tus sacerdotes. Y perdónanos por no actuar como tú, Señor, por no actuar como el Maestro. Oh Jesús, tú diste la vida por mí, Señor. Tú te pusiste de rodillas, Señor. Tú lavaste mis pies. Tú moriste en la cruz por mí, Señor. ¿Y quién era yo? Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Conmueve nuestros corazones, Señor. Aleluya.